La propuesta parecía absurda. Fingir ser la esposa de un millonario durante 7 días. Estuvo a punto de decir que no, hasta que miró a los ojos de su hija. Lo que comenzó como una farsa calculada, pronto se salió de control. Entre pasos ensayados y sonrisas fingidas, algo real empezó a nacer, y eso nadie lo había previsto, porque a veces la mentira más peligrosa es la que hace que el corazón crea. El sol de Barcelona se filtraba a través de los enormes ventanales del ático, creando patrones dorados sobre el suelo de mármol pulido. Julia Herrera sostenía a Sofía Escudero en su regazo, leyéndole un cuento en voz suave, mientras la pequeña de 6 años jugaba distraídamente con los rizos castaños que enmarcaban el rostro de su niñera. «Julia, ¿te vas a ir como las otras?», preguntó Sofía de repente, levantando sus grandes ojos oscuros hacia ella. El corazón de Julia se contrajo. En solo 4 meses, había visto cómo esa niña había pasado de ser una pequeña retraída y desconfiada a convertirse en la luz de sus días. Las babás anteriores habían durado apenas semanas. Ninguna había logrado conectar con el mundo interior de Sofía como lo había hecho ella. «No, mi amor, no me voy a ningún lado», susurró Julia, apartando un mechón rebelde de la frente de la niña. «Estoy aquí para quedarse». Sofía sonrió, y en ese momento, Julia escuchó el eco familiar de pasos firmes acercándose por el pasillo. Su pulso se aceleró involuntariamente. Hugo Escudero regresaba temprano a casa. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Cuando él apareció en el umbral de la sala, Julia sintió esa familiar oleada de nerviosismo que la invadía cada vez que lo veía. Alto, imponente, con el cabello negro ligeramente despeinado y una barba perfectamente recortada, Hugo emanaba una presencia que llenaba cualquier habitación. Sus ojos grises, siempre serios, se suavizaron al ver a su hija. «¡Papá!», gritó Sofía, corriendo hacia él. Hugo la levantó en sus brazos y por un momento Julia pudo ver más allá de la fachada del empresario millonario. Ahí estaba el padre devoto, el hombre que había perdido a su esposa 3 años atrás y que luchaba cada día por mantener unida su pequeña familia. «¿Cómo estuvo tu día, princesa?», preguntó Hugo, sus ojos encontrándose brevemente con los de Julia por encima de la cabeza de su hija. «Julia me enseñó a hacer aviones de papel y volamos desde el balcón. Uno llegó hasta el jardín de abajo», explicó Sofía con entusiasmo. Hugo miró a Julia con una expresión que ella no pudo descifrar. Había algo en sus ojos, una calidez que contrastaba con su habitual reserva profesional. «Gracias», murmuró él, y aunque fueron solo 2 palabras, Julia sintió que significaban mucho más. Ella asintió, tratando de ignorar el calor que se extendía por su pecho. Se recordó a sí misma, como hacía cada día, que debía mantener la distancia profesional. Hugo Escudero era su jefe, un hombre poderoso que vivía en un mundo completamente diferente al suyo. Ella era Julia Herrera, una joven de origen humilde que había crecido en un pequeño apartamento con su madre enferma, trabajando desde los 16 años para sobrevivir. Pero cuando él la miraba así, cuando veía la gentileza genuina en sus ojos grises, era difícil recordar todas las razones por las que debía guardar esos sentimientos en lo más profundo de su corazón. «Señor Escudero», comenzó Julia levantándose del sofá, «¿necesita que me quede más tiempo hoy? Tengo algunas actividades planificadas para Sofía antes de la cena». Hugo la estudió por un momento, como si quisiera decir algo más, pero finalmente asintió. «Sí, estaré trabajando hasta tarde. Hay algunas complicaciones en la empresa que requieren mi atención inmediata». Julia notó la tensión en sus hombros, la forma en que su mandíbula se endureció ligeramente. Fuera lo que estaba sucediendo en su mundo empresarial, claramente lo preocupaba. Esa noche, después de acostar a Sofía, Julia se encontró sola en la cocina, preparando una cena ligera. La mansión se sentía diferente cuando Hugo trabajaba hasta tarde. Más grande, más silenciosa, como si esperara su regreso. Ella había aprendido a leer los estados de ánimo de esta casa, los ritmos de la vida de los Escudero.
Sabía cuando Hugo había tenido un día difícil por la forma en que sus pasos sonaban en el vestíbulo. Sabía cuando Sofía había tenido pesadillas porque aparecía en la cocina descalza, buscando consuelo. Y sabía, aunque tratara de negárselo a sí misma, que su corazón había encontrado un hogar en este lugar, con esta familia rota que había ayudado a sanar sin darse cuenta. Cuando escuchó la puerta principal cerrarse cerca de medianoche, Julia ya se había retirado a su pequeña habitación en el ala de servicio. Pero no podía dormir. Algo en la expresión de Hugo esa tarde le había dicho que se avecinaban cambios, y una parte de ella temía lo que eso podría significar para su pequeño mundo perfecto. En su oficina, Hugo se servía un whisky y contemplaba las luces de Barcelona a través de la ventana. La llamada de su socio en Japón había sido clara. Los Nakamura solo hacían negocios con hombres que consideraban estables, confiables, con familias sólidas. Su condición de viudo podría costarle el trato más importante de su carrera, pero mientras reflexionaba sobre las opciones, su mente no podía dejar de volver a la imagen de Julia esa tarde, con Sofía en sus brazos, leyendo con esa voz melodiosa que había llenado de calidez cada rincón de su hogar. Por primera vez en 3 años, Hugo Escudero se permitió imaginar cómo sería no estar solo. La mañana siguiente llegó con una urgencia que Julia no había sentido antes en la casa Escudero. Desde temprano, había escuchado el teléfono sonar repetidamente en la oficina de Hugo, seguido de conversaciones en voz baja que se extendían por horas. Sofía desayunaba en silencio, sus grandes ojos moviéndose entre Julia y la puerta cerrada del despacho de su padre. ¿Papá está enojado?, preguntó finalmente dejando a medias su tostada con mermelada. No, mi amor, papá solo tiene trabajo importante, respondió Julia, acariciando suavemente el cabello de la niña. A veces los adultos tenemos que resolver cosas complicadas. Julia había notado la tensión en los hombros de Hugo cuando había pasado brevemente por la cocina para servirse café. Ni siquiera la había mirado, completamente absorto en sus pensamientos. Había algo diferente en él, una urgencia que no había visto antes. Cuando Sofía se fue a jugar a su habitación, Julia comenzó a limpiar la cocina, tratando de no prestar atención a los fragmentos de conversación que llegaban desde la oficina. Pero era imposible no escuchar las palabras Nakamura, matrimonio y estabilidad familiar repetirse una y otra vez. El estrépito de una silla cayendo al suelo la sobresaltó. Segundos después, la puerta de la oficina se abrió bruscamente y Hugo apareció, pasándose las manos por el cabello en un gesto de pura frustración. «Julia», dijo, y había algo en su voz que la hizo detenerse inmediatamente. Ella se giró, secándose las manos con un paño de cocina. La expresión en el rostro de Hugo era una mezcla de desesperación y determinación que la inquietó. «¿Está todo bien, señor Escudero?» Hugo la miró durante un largo momento, como si estuviera evaluando algo crucial. Sus ojos grises recorrieron su rostro, y Julia sintió un extraño cosquilleo bajo esa mirada intensa. «Necesito hablar contigo. Es importante». La condujo hasta la sala principal, donde se sentaron frente a frente. Hugo se inclinó hacia adelante, sus codos apoyados en las rodillas, y Julia pudo ver las ojeras que marcaban su rostro. Había pasado la noche sin dormir. «Julia, lo que voy a proponerte va a sonar poco convencional», comenzó, su voz más grave de lo habitual. «Pero necesito que me escuches hasta el final antes de responder». El corazón de Julia comenzó a latir más rápido. Había algo en la intensidad de su mirada que la hacía sentir como si estuviera al borde de un precipicio. «Los inversores japoneses más importantes de Asia están llegando a Barcelona en 3 días», continuó Hugo. «Su líder, el señor Nakamura, tiene una política muy específica. Solo hace negocios con hombres casados. Considera que el matrimonio es una prueba de estabilidad y compromiso». Julia asintió lentamente, sin comprender aún hacia dónde se dirigía la conversación. «Mi condición de viudo está poniendo en riesgo el trato más importante de mi carrera. Hablamos de miles de millones de euros, de la supervivencia de mi empresa y del futuro de más de 10.000 empleados». Hugo se detuvo, respiró profundamente y la miró directamente a los ojos.
Necesito que finja ser mi esposa durante una semana. El silencio que siguió fue ensordecedor. Julia sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Había escuchado bien? Hugo Escudero, el hombre por el que había desarrollado sentimientos imposibles, le estaba pidiendo que fingiera ser su esposa. Yo... comenzó, pero las palabras se negaron a salir. Sé que es mucho pedir, continuó Hugo rápidamente. Sé que no es justo ponerte en esta posición, pero Julia, tú eres la única persona en la que confío completamente con Sofía. Eres parte de esta familia de una manera que ninguna de las babás anteriores lo fue jamás. Las palabras «parte de esta familia» resonaron en el pecho de Julia como un eco doloroso. ¿Parte de la familia? Ella había soñado con esas palabras, pero no de esta manera, no como parte de una farsa. ¿Qué implicaría exactamente?, preguntó sorprendida por lo firme que sonó su propia voz. Hugo se relajó ligeramente, como si el hecho de que ella no hubiera rechazado inmediatamente la propuesta fuera una pequeña victoria. Eventos sociales, cenas de negocios, acompañarme a reuniones importantes, actuar como una pareja frente a los japoneses, explicó, y Julia notó cómo evitaba su mirada al decir las últimas palabras. Te compensaré generosamente, por supuesto. 100.000 euros. Julia sintió que se quedaba sin aire. 100.000 euros. Con esa cantidad podría pagar el tratamiento experimental que su madre necesitaba, el que los médicos habían mencionado pero que era imposible de costear con su salario actual. Pero había algo más. Una parte de ella, una parte que había tratado de silenciar durante meses, susurraba que esta era su oportunidad de vivir, aunque fuera brevemente, el sueño imposible de pertenecer a este mundo, de ser la esposa de Hugo Escudero. Necesito pensarlo, murmuró finalmente. Hugo asintió levantándose del sofá. Por supuesto. Pero Julia, necesito una respuesta antes del mediodía. Los Nakamura llegan mañana por la noche, y si vamos a hacer esto, tenemos que prepararlo todo perfectamente. Cuando él se alejó, Julia se quedó sola en la sala, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que se podía escuchar en toda la casa. Se llevó las manos al rostro, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Desde la ventana podía ver a Sofía jugando en el jardín, completamente ajena al hecho de que la vida de todos ellos estaba a punto de cambiar para siempre. Una semana. Solo una semana fingiendo ser algo que había deseado ser desde el momento en que puso un pie en esta casa. ¿Podría hacerlo sin que su corazón se rompiera en el proceso? Julia encontró a Hugo en su oficina exactamente a las 12 en punto. Había pasado la mañana en una montaña rusa emocional, alternando entre la racionalidad y el impulso, entre el miedo y una extraña emoción que no se atrevía a nombrar. Él levantó la vista cuando ella golpeó suavemente la puerta. Sus ojos grises la escrutaron con una intensidad que la hizo sentir desnuda, como si pudiera leer cada pensamiento que había cruzado por su mente durante las últimas horas. «He tomado una decisión», anunció Julia, sorprendida por la firmeza en su propia voz. Hugo se recostó en su silla, y ella pudo ver cómo tensaba los músculos de la mandíbula. Estaba nervioso, se dio cuenta. Hugo Escudero, el hombre que manejaba imperios empresariales sin inmutarse, estaba nervioso por su respuesta. «Acepto», dijo finalmente, «pero tengo condiciones». Hugo exhaló lentamente como si hubiera estado conteniendo la respiración. «Escucho. Quiero que Sofía esté completamente al margen de esto. Ella no puede saber que es una farsa. Para ella simplemente vas a presentarme como alguien especial en tu vida. No quiero confundirla ni lastimarla». Hugo asintió inmediatamente. «Completamente de acuerdo. ¿Qué más? Cuando todo termine, quiero que las cosas vuelvan a ser exactamente como antes. No quiero que esto cambie mi relación laboral contigo o con Sofía». Julia pausó, sintiendo cómo las próximas palabras le quemaban la garganta. «Y no quiero que hablemos de esto nunca más una vez que se hayan ido los japoneses». Algo cruzó por el rostro de Hugo, una expresión que Julia no pudo interpretar. Por un momento pareció que iba a decir algo, pero finalmente solo asintió. «Entendido. ¿Algo más?» «El dinero lo quiero por adelantado. Necesito hacer una transferencia urgente».
Hugo se levantó de su silla y se acercó a ella. Cuando estuvo cerca, Julia pudo oler su colonia, una mezcla de bergamota y algo más masculino que la hizo sentir ligeramente mareada. Considéralo hecho. Haré la transferencia esta misma tarde, dijo extendiendo su mano. Tenemos un trato. Julia miró su mano extendida. Era una mano fuerte, con dedos largos y elegantes, y por un momento se preguntó cómo se sentiría entrelazar sus dedos con los de él, no como parte de una actuación, sino porque realmente le pertenecía. Cuando sus manos se encontraron, Julia sintió una descarga eléctrica que le recorrió todo el brazo. Los ojos de Hugo se oscurecieron ligeramente, y ella se preguntó si él también había sentido esa chispa. «Tenemos un trato», murmuró. Hugo no soltó su mano inmediatamente. En lugar de eso, la estudió con sus ojos grises, como si estuviera memorizando cada detalle. «Julia», dijo suavemente, «sé que esto es extraño. Sé que no es justo pedirte esto, pero necesitas saber que...» «Papá, Julia», la voz de Sofía interrumpió desde la puerta. «¿Están jugando a algo?» Hugo soltó la mano de Julia inmediatamente, y ella sintió una extraña sensación de pérdida. «Algo así, princesa», respondió Hugo, y Julia notó cómo su voz se volvía más cálida cuando se dirigía a su hija. «De hecho, queremos hablar contigo de algo importante». Sofía se acercó, mirando curiosa entre los dos adultos. «¿Qué pasa?» Hugo se agachó para quedar a la altura de su hija, y Julia se sintió conmovida por la gentileza de ese gesto. «Sofía, tú sabes que papá y Julia se llevan muy bien, ¿verdad?» La niña asintió sonriendo. «Claro, Julia es la mejor, y tú sonríes más cuando ella está aquí». Julia sintió que el corazón se le detenía. ¿Hugo sonreía más cuando ella estaba presente? Miró hacia él y vio que había una ligera coloración en sus mejillas. «Bueno», continuó Hugo, «durante los próximos días van a venir algunas personas importantes a conocernos, y... bueno, Julia va a acompañarnos a algunas reuniones y eventos. Va a ser especial para nosotros». Sofía miró a Julia con ojos brillantes. «¿Como una mamá?» El silencio que siguió fue tan intenso que Julia pudo escuchar su propio corazón latiendo. Hugo la miró, y en sus ojos había una disculpa silenciosa. «Algo así, mi amor», respondió Julia finalmente, arrodillándose junto a Hugo. «Pero solo por unos días. Después, todo volverá a ser como antes». Sofía frunció el ceño. «¿Por qué solo unos días? Si papá es feliz contigo, ¿por qué no puedes quedarte siendo especial para siempre?» Julia sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. La inocencia de Sofía hacía que esta farsa se sintiera aún más complicada. «Porque a veces las cosas de los adultos son... complicadas, cariño», respondió Hugo, su voz más ronca de lo usual. Esa tarde, mientras Sofía tomaba su siesta, Hugo llevó a Julia a un estudio privado que ella nunca había visto antes. Las paredes estaban cubiertas de libros, y había un gran escritorio de madera oscura frente a una ventana que daba al jardín. «Tenemos 48 horas para prepararte», dijo Hugo, cerrando la puerta tras ellos. «Los Nakamura son muy tradicionales. Esperarán ver a una esposa devota, elegante, que conozca las normas sociales de nuestro círculo». Julia se sintió repentinamente pequeña e inadecuada. «Hugo, yo no sé nada de ese mundo. Nunca he estado en una cena de negocios, nunca he...» «Oye». Hugo se acercó y, para sorpresa de Julia, tomó suavemente su rostro entre sus manos. «Tú eres inteligente, eres natural, y tienes algo que ninguna mujer de mi círculo social tiene». «¿Qué?», susurró Julia, perdida en la intensidad de su mirada. «Autenticidad», respondió él, y sus pulgares acariciaron suavemente sus mejillas. «Solo necesitas ser tú misma, Julia, una versión más elegante de ti misma». En ese momento, Julia entendió que los próximos días no solo cambiarían su cuenta bancaria, cambiarían todo. La transformación comenzó esa misma tarde con la llegada de Esperanza Morales, una consultora de imagen elegante y eficiente que Hugo había contratado con urgencia. Julia se sintió abrumada cuando 3 asistentes entraron a la mansión cargadas con vestidos, zapatos, maquillaje y accesorios. «Dios mío», murmuró Esperanza al ver a Julia. «Hugo no me había dicho que trabajaríamos con una belleza natural. Esto va a ser más fácil de lo que pensé».
Julia se ruborizó mientras Esperanza la estudiaba con ojo crítico pero apreciativo. Tienes una estructura ósea perfecta, querida, y esos ojos son magníficos. Solo necesitamos pulir algunos detalles. Durante las siguientes 3 horas, Julia se sintió como Cenicienta siendo preparada para el baile. Probó vestido tras vestido, cada uno más elegante que el anterior. Había sedas suaves que se deslizaban como agua sobre su piel, encajes delicados que la hacían sentir femenina y poderosa a la vez, y cortes que realzaban cada curva de su cuerpo de maneras que nunca había imaginado posibles. Dijo Esperanza, cuando Julia se probó un vestido azul medianoche que se ajustaba perfectamente a su silueta. Este es perfecto para la cena de mañana. Julia se miró en el espejo de cuerpo entero y apenas se reconoció. El vestido transformaba por completo su apariencia, haciéndola ver sofisticada y elegante sin perder su esencia natural. ¿Crees que funcionará?», preguntó con inseguridad. «Querida», respondió Esperanza con una sonrisa, «cuando Hugo te vea con esto puesto, va a olvidar que es una actuación». El comentario hizo que el corazón de Julia diera un vuelco. ¿Qué quería decir con eso? Mientras las asistentes organizaban el resto del vestuario, Hugo apareció en la puerta del dormitorio de invitados que habían convertido en vestidor temporal. Su mirada se encontró con la de Julia a través del espejo, y ella vio cómo sus ojos se oscurecían al verla. «¿Te ves?», comenzó, pero no terminó la frase. «¿Diferente?», sugirió Julia, sintiéndose vulnerable bajo su mirada intensa. «Hermosa», corrigió él, y había algo en su voz que hizo que ella se girara para mirarlo directamente. «Siempre has sido hermosa, Julia. Ahora simplemente brillas». El aire entre ellos pareció espesarse. Julia era consciente de cada respiración, de cada latido de su corazón, de la forma en que Hugo la miraba como si la estuviera viendo por primera vez. «Señor escudero», interrumpió Esperanza, «necesitamos hablar sobre las clases de etiqueta. Julia necesita conocer los protocolos básicos para las cenas formales». Hugo asintió, pero sus ojos no se apartaron de Julia. «Por supuesto. Empezaremos esta noche, después de que Sofía se acueste». Esa noche, Julia se encontró en el comedor principal de la mansión, que había sido transformado en un aula de etiqueta improvisada. Hugo había cambiado su traje de negocios por unos pantalones negros y una camisa blanca de manga larga que se ajustaba perfectamente a su torso, y Julia tuvo que hacer un esfuerzo consciente para concentrarse en sus instrucciones. «Los japoneses son muy observadores», explicó Hugo mostrándole cómo sostener correctamente una copa de vino. «Notan cada detalle, cada gesto. Pero no te pongas nerviosa, solo sigue mi ejemplo». Julia intentó imitar sus movimientos, pero sus manos temblaban ligeramente. Cuando Hugo se acercó por detrás para corregir la posición de sus dedos alrededor de la copa, ella sintió el calor de su cuerpo y el roce suave de su respiración en su oído. «Así», murmuró, sus manos cubriendo las de ella. «¿Sientes la diferencia?». Julia sintió mucho más que la diferencia en cómo sostener una copa. Sintió cómo cada terminación nerviosa de su cuerpo despertaba con su proximidad, cómo su perfume masculino la envolvía como una caricia invisible. «Sí», susurró, su voz apenas audible. Hugo no se apartó inmediatamente. En lugar de eso, se quedó ahí tan cerca que Julia podía sentir el calor que emanaba de su pecho contra su espalda. «Julia», dijo suavemente, y había algo diferente en su voz, algo más íntimo. «Sobre lo que va a pasar mañana. Quiero que sepas que si en algún momento te sientes incómoda, si esto es demasiado, solo tienes que decírmelo». Julia se giró lentamente entre sus brazos y se encontró mirándolo directamente a los ojos. Estaban tan cerca que podía contar cada pestaña, ver las pequeñas líneas de expresión que se formaban en las comisuras de sus ojos. «No me voy a echar atrás», respondió, sorprendida por la determinación en su propia voz. «Te dije que lo haría, y lo voy a hacer». Hugo la estudió durante un largo momento, como si estuviera buscando alguna señal de duda en su expresión. «Eres más fuerte de lo que crees», murmuró finalmente. «¿Cómo lo sabes?». «Porque en 4 meses has logrado lo que ninguna otra persona pudo hacer en 3 años»,
respondió, y Julia vio una vulnerabilidad en sus ojos que no había visto antes. Le devolviste la sonrisa a mi hija, y a mí me devolviste algo que pensé que había perdido para siempre. ¿Qué?, preguntó Julia, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Hugo levantó una mano y apartó suavemente un mechón de cabello de su rostro. Sus dedos se demoraron en su mejilla, y Julia sintió que se inclinaba involuntariamente hacia su toque. La esperanza, respondió finalmente. El momento se rompió cuando escucharon pasos pequeños en el pasillo. Sofía apareció en la entrada del comedor, frotándose los ojos con el puño. «Papá, no puedo dormir», anunció. Hugo se apartó de Julia inmediatamente, pero ella pudo ver que él también estaba afectado por lo que había pasado entre ellos. «Ven aquí, princesa», dijo levantando a Sofía en sus brazos. «Julia y yo solo estábamos practicando para mañana». Sofía miró entre los dos adultos con curiosidad. «¿Practicando qué?» «Cómo ser elegantes en una cena importante», respondió Julia, intentando que su voz sonara normal a pesar de que su corazón aún latía aceleradamente. «¿Puedo practicar también?» Hugo y Julia intercambiaron una mirada, y en ese momento Julia entendió que lo que estaba sucediendo entre ellos iba mucho más allá de una simple actuación. Era real, era intenso, y era completamente aterrador, porque al día siguiente tendrían que fingir estar enamorados frente a extraños, cuando la verdad era que Julia ya no tenía que fingir nada. El día había llegado. Julia se despertó con el estómago hecho un nudo y las manos ligeramente temblorosas. Los japoneses llegarían esa tarde, y la primera impresión sería crucial. Se duchó con agua caliente, intentando calmar sus nervios, pero su mente no podía dejar de reproducir todo lo que había aprendido en las últimas 48 horas. Esperanza llegó temprano para ayudarla con el arreglo final. El vestido azul medianoche se ajustaba perfectamente, realzando cada curva de su cuerpo de manera elegante, pero no provocativa. El maquillaje era sutil pero sofisticado, destacando sus ojos verdes y dándole a sus labios un brillo natural que los hacía parecer más carnosos. «Perfecta», murmuró Esperanza mientras terminaba de peinar el cabello de Julia en una coleta baja elegante con algunos mechones sueltos que enmarcaban su rostro. «Hugo no va a poder quitarte los ojos de encima». Julia se miró en el espejo una última vez. La mujer que le devolvía la mirada era sofisticada, elegante, completamente diferente a la niñera de origen humilde que había sido solo días antes. Pero en sus ojos podía ver que seguía siendo ella, Julia Herrera, la joven que se había enamorado perdidamente de su jefe. Cuando bajó las escaleras, Hugo la estaba esperando en el vestíbulo. Vestía un traje negro impecablemente cortado que resaltaba cada línea de su cuerpo atlético. Su cabello estaba perfectamente peinado hacia atrás, y cuando la vio descender, su expresión cambió completamente. Se quedó inmóvil, mirándola como si fuera una aparición. Sus ojos grises recorrieron lentamente cada detalle de su apariencia, desde el vestido hasta los zapatos de tacón que la hacían varios centímetros más alta, pero aún más baja que él. «Dios mío, Julia», murmuró cuando ella llegó al último escalón. «Estás...». No hay palabras. Julia sintió que se ruborizaba bajo su mirada intensa. La forma en que la miraba no tenía nada que ver con la apreciación profesional de un jefe. Era algo mucho más profundo, más íntimo. «¿Crees que funcionará?», preguntó, sintiéndose de repente insegura a pesar de la transformación. Hugo se acercó, tomando delicadamente su mano y llevándosela a los labios para besarle suavemente los nudillos. El gesto era tan caballeroso y al mismo tiempo tan íntimo que Julia sintió que se quedaba sin aire. «No van a tener dudas», respondió, sin soltar su mano. «Ni por un segundo». En ese momento, Sofía apareció corriendo desde la cocina, deteniéndose bruscamente cuando vio a Julia. «¡Guau! Julia, pareces una princesa», exclamó con los ojos brillantes. «¿Verdad, papá?». Hugo sonrió, y por primera vez en días, su sonrisa parecía completamente relajada. «Más que una princesa, princesa, parece una reina». El comentario hizo que Julia sintiera mariposas en el estómago. La forma en que la miraba, la calidez en su voz, era fácil olvidar que todo esto era una actuación.
Señor Nakamura y su delegación acaban de llegar al hotel, anunció Miguel, el asistente personal de Hugo, entrando al vestíbulo. Los esperan en el restaurante del Ritz a las 8 en punto. Hugo asintió, tomando el abrigo negro que Miguel le extendía. Luego se dirigió hacia Julia y la ayudó a ponerse una estola de cachemira que complementaba perfectamente su vestido. Cuando sus manos rozaron sus hombros al colocarle la estola, Julia sintió una descarga eléctrica que le recorrió todo el cuerpo. Hugo se detuvo por un momento, sus manos permaneciendo en sus hombros más tiempo del necesario. ¿Lista?, preguntó, su voz ligeramente ronca. Julia asintió, tratando de ignorar la forma en que su corazón se aceleraba cada vez que él la tocaba. En el coche, Hugo repasó una última vez los detalles importantes sobre los japoneses. Julia intentaba concentrarse en sus palabras, pero era difícil cuando podía oler su colonia y sentir el calor que emanaba de su cuerpo sentado tan cerca del suyo. «Julia», dijo Hugo de repente tomando su mano, «quiero que sepas algo antes de que entremos ahí». Ella lo miró notando la seriedad en su expresión. «Cuando estemos frente a ellos, voy a tener que tocarte, tomarte de la mano, tal vez poner mi brazo alrededor de tu cintura. Van a esperar ver afecto entre nosotros». Julia asintió, aunque la idea de que Hugo la tocara más de lo que ya lo había hecho la ponía nerviosa por razones que no tenían nada que ver con la actuación. «Lo entiendo. Si en algún momento te sientes incómoda...» «Hugo», lo interrumpió suavemente, «confío en ti». Él la miró durante un largo momento, y Julia vio algo en sus ojos que la hizo preguntarse si también para él esto iba más allá de una simple actuación. Cuando llegaron al Ritz, Hugo salió primero del coche y le extendió la mano para ayudarla a bajar. Cuando sus dedos se entrelazaron, Julia sintió que había cruzado una línea invisible. Ya no era solo Julia Herrera, la niñera. Por las próximas horas, sería la señora Escudero. «Showtime», murmuró Hugo, llevándose su mano al brazo mientras se dirigían hacia la entrada del restaurante. Julia respiró profundamente, enderezó los hombros y se preparó para la actuación más importante de su vida. El restaurante del Ritz era exactamente como Julia había imaginado que sería el mundo de Hugo, elegante, lujoso, intimidante. Las luces doradas creaban una atmósfera íntima y el murmullo de conversaciones en varios idiomas llenaba el aire. Julia se sintió como una impostora hasta que sintió la mano de Hugo en la parte baja de su espalda, guiándola con confianza. «Tranquila», murmuró cerca de su oído. «Eres perfecta». Sus palabras la calmaron instantáneamente, y cuando el maître los condujo hasta una mesa privada, donde ya esperaban 3 hombres japoneses impecablemente vestidos, Julia logró mantener una sonrisa elegante. «Señor Nakamura», saludó Hugo con una ligera inclinación de cabeza. «Es un honor recibirlos en Barcelona». El hombre mayor, que Julia supuso era el líder del grupo, se levantó y correspondió el saludo. Sus ojos astutos se posaron inmediatamente en ella. «Y esta debe ser su esposa», dijo en un inglés perfecto, aunque con un ligero acento. «Mi esposa Julia», confirmó Hugo, y la forma en que pronunció «mi esposa» hizo que algo se moviera en el pecho de Julia. Hugo puso su mano en su cintura de manera posesiva pero tierna, y Julia se inclinó ligeramente, recordando las lecciones de etiqueta. «Es un placer conocerlos», dijo con una sonrisa genuina. Durante la cena, Julia se sorprendió de lo natural que se sentía representar su papel. Hugo se comportaba como el esposo atento perfecto. Le servía agua antes de que ella se la pidiera. Apartaba delicadamente un mechón de cabello de su rostro cuando ella hablaba y la incluía en la conversación de manera que la hacía sentir valorada y respetada. Pero lo que más la sorprendía era que nada de eso se sentía forzado. Cuando Hugo posaba su mano sobre la suya en la mesa, cuando se inclinaba para susurrarle algo al oído, cuando la miraba con esa intensidad que hacía que se le acelerara el pulso, todo parecía completamente natural. «¿Cuánto tiempo llevan casados?», preguntó el señor Nakamura durante el segundo plato. Julia sintió que se le secaba la garganta, pero Hugo respondió sin dudar. 6 meses, dijo, mirándola con una sonrisa que parecía completamente enamorada. «Aunque siento como si hubiera esperado toda mi vida para encontrarla».
La forma en que la miraba cuando dijo esas palabras hizo que Julia se preguntara si también para él la línea entre la actuación y la realidad se estaba difuminando. «Se nota que están muy enamorados», comentó otro de los japoneses. «Es refrescante ver una pareja tan unida en el mundo de los negocios». Hugo tomó la mano de Julia y la llevó a sus labios, besando suavemente sus nudillos como había hecho esa tarde. Pero esta vez, sus ojos no se apartaron de los de ella mientras lo hacía, y Julia sintió que se derretía bajo esa mirada. «Julia ha transformado completamente mi vida», dijo Hugo, y había algo en su voz que sonaba demasiado real para ser actuación. «Me ha enseñado que el éxito no significa nada si no tienes a alguien especial con quien compartirlo». Julia sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. ¿Cómo podía decir cosas tan hermosas y que sonaran tan sinceras cuando sabía que era solo parte de la farsa? «¿Y usted, señora Escudero?», se dirigió el señor Nakamura hacia ella. «¿Cómo ha sido adaptarse al mundo empresarial de su esposo?». Julia respiró profundamente, recordando todo lo que Hugo le había enseñado sobre su empresa. «Ha sido un aprendizaje constante», respondió con honestidad. «Hugo es un hombre brillante, y estar a su lado me ha mostrado un mundo que nunca imaginé. Pero lo que más admiro de él no es su éxito empresarial, sino el padre increíble que es y la forma en que cuida de las personas que ama». Hugo la miró con sorpresa, como si no hubiera esperado que dijera algo tan personal y genuino. Sus ojos se suavizaron, y por un momento, Julia vio una vulnerabilidad en ellos que la desarmó completamente. «Tenemos una hija», continuó Hugo, sin apartar la mirada de Julia. «Sofía. Y Julia la ama como si fuera suya propia». Esta vez, Julia no pudo contener las lágrimas que se formaron en sus ojos, porque esa parte no era actuación. Realmente amaba a Sofía como si fuera su propia hija. «Eso es hermoso», dijo el señor Nakamura, y Julia pudo ver que estaba genuinamente conmovido. «La familia es lo más importante en la vida». El resto de la cena transcurrió en una atmósfera cada vez más cálida. Julia se relajó gradualmente, y para cuando llegó el postre ya no se sentía como si estuviera actuando. Se sentía como si realmente perteneciera ahí, al lado de Hugo, como si realmente fuera su esposa. Cuando salieron del restaurante, Hugo la ayudó a ponerse la estola nuevamente, sus manos demorándose en sus hombros. «Lo hiciste perfectamente», murmuró cerca de su oído. «Eres increíble, Julia». Mientras esperaban el coche, Hugo la mantuvo cerca, su brazo alrededor de su cintura. Julia se permitió apoyarse contra él, disfrutando de la sensación de su cuerpo fuerte y cálido contra el suyo. «¿Crees que funcionó?», preguntó suavemente. Hugo la miró y en sus ojos había algo que la hizo contener la respiración. «Completamente», respondió, pero había algo más en su expresión, algo que la hacía preguntarse qué estaba pensando realmente. En el coche de regreso, permanecieron en silencio durante la mayor parte del viaje. Julia miraba por la ventana las luces de Barcelona, tratando de procesar todo lo que había pasado esa noche. Había sido fácil, tal vez demasiado fácil, fingir que estaba enamorada de Hugo, porque la verdad era que ya no tenía que fingir nada. Los siguientes días se convirtieron en una montaña rusa emocional para Julia. Cada evento, cada aparición pública, cada momento compartido con Hugo, intensificaba la química entre ellos de maneras que ella no había anticipado. El segundo día incluyó un brunch en el club exclusivo de Hugo, donde Julia conoció a otros empresarios y sus esposas. Para su sorpresa, se sintió cómoda conversando con estas mujeres sofisticadas, y Hugo parecía genuinamente orgulloso cuando la presentaba. «Mi esposa tiene una perspectiva fresca sobre todo», había dicho durante una conversación sobre responsabilidad social empresarial. «Me ha abierto los ojos a muchas cosas que antes no consideraba importantes». Julia había sentido una calidez extraña en el pecho cuando lo escuchó decir esas palabras, especialmente porque había algo en su tono que sugería que no era completamente actuación. El tercer día trajeron el evento más desafiante, un cóctel en la terraza de la mansión de Hugo. Julia había pasado la tarde supervisando los preparativos junto con el equipo de catering, sintiéndose extrañamente en su elemento como anfitriona.
Cuando llegaron los invitados japoneses, junto con otros socios importantes, Julia llevaba un vestido verde esmeralda que Hugo había elegido personalmente para ella. La forma en que la había mirado cuando se lo probó había hecho que se sintiera más hermosa de lo que jamás se había sentido. «Estás radiante», le había murmurado al oído mientras recibían a los invitados, su mano posada posesivamente en su cintura. Durante el cóctel, Julia notó cómo Hugo la buscaba constantemente con la mirada. Incluso cuando estaba en conversaciones importantes de negocios al otro lado de la terraza, sus ojos encontraban los de ella, y le sonreía de una manera que la hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo. Cuando la música comenzó a sonar suavemente en el jardín, Hugo se acercó y le extendió la mano. «¿Me concedes esta pieza?», preguntó, y había algo en sus ojos que la hizo sentir como si el resto del mundo hubiera desaparecido. Julia tomó su mano, y él la condujo hacia un área del jardín iluminada por luces doradas. Cuando la tomó entre sus brazos, Julia sintió que encajaba perfectamente contra él. Bailaron lentamente, sus cuerpos moviéndose en perfecta sincronía. Hugo la tenía cerca, una mano en su cintura y la otra entrelazada con la suya. Julia podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, el aroma de su colonia mezclándose con el aire nocturno de Barcelona. «Julia», murmuró cerca de su oído su voz más ronca de lo usual. Respondió ella, perdida en la sensación de estar tan cerca de él. «Esto se está volviendo complicado». Julia levantó la mirada hacia él, y lo que vio en sus ojos grises la hizo contener la respiración. Había deseo ahí, pero también confusión, como si él también estuviera luchando con sentimientos que no había anticipado. «Lo sé», susurró ella. Hugo se detuvo de bailar, pero no la soltó. En lugar de eso, levantó una mano y acarició suavemente su mejilla. Sus ojos se movieron hacia sus labios y Julia sintió que su corazón se detenía. Por un momento, pareció que iba a besarla. Se inclinó ligeramente hacia ella y Julia cerró los ojos, esperando sentir sus labios contra los suyos. Pero en el último segundo, él se detuvo. «Los invitados», murmuró, aunque su voz sonaba tensa, como si le costara trabajo apartarse. Julia abrió los ojos y vio que tenía razón. Varios de los japoneses los estaban observando desde la terraza, sonriendo con aprobación ante lo que percibían como un momento íntimo entre esposos. «Tienes razón», respondió Julia, aunque cada fibra de su ser quería que él terminara lo que había empezado. Regresaron a la fiesta, pero algo había cambiado entre ellos. Durante el resto de la noche, cada vez que se tocaban casualmente, cada vez que él ponía su mano en su espalda o ella ajustaba su corbata, la tensión eléctrica entre ellos se intensificaba. Cuando los últimos invitados se fueron, Julia ayudó a supervisar la limpieza, mientras Hugo acompañaba a los japoneses a su hotel. Sofía había pasado la noche en casa de una amiga, así que la mansión se sentía extrañamente silenciosa cuando Hugo regresó. Julia estaba en la cocina, guardando las últimas copas, cuando escuchó sus pasos. Se giró y lo encontró en la entrada, observándola. Se había quitado la corbata y desabrochado los primeros botones de su camisa, y había algo en su expresión que la hizo sentir como si fuera una presa siendo observada por un depredador. «Ha sido una noche perfecta», dijo él, acercándose lentamente. «Los Nakamura parecían muy contentos», respondió Julia, tratando de mantener un tono profesional a pesar de que su corazón latía aceleradamente. «No estaba hablando de los negocios», murmuró Hugo, deteniéndose frente a ella. Julia dejó la copa que tenía en las manos y se giró completamente hacia él. La intensidad en sus ojos la hacía sentir como si estuviera al borde de un precipicio. «Hugo», comenzó, pero él la interrumpió acercándose más. «¿Sabes lo difícil que ha sido para mí mantener las manos alejadas de ti toda la noche?», preguntó, su voz baja y ronca. «Lo difícil que es fingir que esto es solo actuación, cuando cada vez que te toco, cada vez que te miro, lo único que quiero es...». No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Julia podía ver el deseo ardiendo en sus ojos y sabía que el suyo propio era igual de evidente. «Esto no era parte del plan», susurró ella. «Lo sé», respondió él levantando una mano para acariciar su rostro,
Pero Julia, no puedo seguir fingiendo que no siento lo que siento por ti. Julia cerró los ojos, perdida en la sensación de su toque. Cuando los abrió nuevamente, vio que Hugo se había acercado aún más. ¿Qué sientes?, le preguntó, su voz apenas un susurro. Hugo se inclinó hacia ella hasta que sus frentes se tocaron. Que me estoy enamorando de ti, confesó, y que eso me aterroriza tanto como me emociona. Las palabras de Hugo resonaron en el silencio de la cocina como una confesión sagrada. Julia sintió que el mundo se detenía a su alrededor, que solo existían ellos dos en ese momento perfecto y aterrador. Hugo, susurró, su voz quebrándose ligeramente. Él no se apartó. En lugar de eso, sus manos enmarcaron suavemente su rostro, sus pulgares acariciando sus mejillas con una delicadeza que contrastaba con la intensidad ardiente en sus ojos. «Dime que no soy el único que siente esto», murmuró, su respiración mezclándose con la de ella. «Dime que no estoy imaginando la forma en que me miras, la forma en que respondes a mi toque». Julia cerró los ojos, luchando contra la avalancha de emociones que amenazaba con abrumarla. Cuando los abrió nuevamente, ya no pudo esconder más la verdad. «No eres el único», confesó. «Hugo, yo he estado enamorada de ti desde mucho antes de que me pidieras esto. Desde el primer día que te vi con Sofía, cuando pensé que nadie estaba mirando, y te convertías en ese padre tierno y vulnerable». Hugo exhaló lentamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración. «Julia», comenzó, pero ella puso un dedo suavemente sobre sus labios. «Pero necesitas saber algo», continuó, su voz temblando ligeramente. «Esto me aterroriza más que a ti, porque tú tienes el poder de destruirme completamente. Tú eres Hugo Escudero, y yo solo soy Julia». Hugo tomó su mano y besó suavemente la palma, sin apartar sus ojos de los de ella. «Tú no eres solo nada», dijo con una intensidad que la hizo temblar. «Tú eres la mujer que le devolvió la vida a mi hija. Tú eres la mujer que me hizo recordar lo que es sentir algo más que responsabilidad y soledad. Tú eres Julia, y eso es todo lo que necesitas ser». Lentamente, muy lentamente, Hugo se inclinó hacia ella. Esta vez no se detuvo. Sus labios tocaron los de ella en un beso suave, exploratorio, como si fuera la primera vez que probaba algo precioso y frágil. Julia sintió que se derretía bajo su toque. El beso era todo lo que había imaginado y más. Tierno, apasionado, lleno de una promesa silenciosa que la hacía sentir como si finalmente hubiera encontrado su hogar. Cuando se separaron, Hugo apoyó su frente contra la de ella, ambos respirando agitadamente. «Esto cambia todo», murmuró él. «Lo sé», respondió Julia. «¿Qué vamos a hacer?». Hugo la abrazó, sosteniéndola cerca como si temiera que fuera a desaparecer. «No lo sé», admitió. «Solo sé que no puedo dejarte ir, no ahora que sé lo que se siente tenerte así». Permanecieron abrazados en la cocina durante lo que pareció una eternidad, cada uno procesando la magnitud de lo que acababa de suceder entre ellos. La farsa se había convertido en algo real, algo que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos habían estado deseando secretamente. Al día siguiente, Julia despertó con una mezcla de felicidad y nerviosismo que la tenía completamente desestabilizada. Los eventos con los japoneses continuarían por 2 días más, pero ahora todo se sentía diferente. Ya no era actuación, era 2 personas genuinamente enamoradas tratando de navegar una situación complicada. Durante el desayuno, Hugo la miraba con una intensidad nueva, como si la estuviera viendo por primera vez. Y cuando Sofía bajó corriendo las escaleras, Julia se dio cuenta de que la niña notó inmediatamente el cambio entre ellos. «Papá, ¿por qué sonríes tanto?», preguntó Sofía trepándose a su regazo. Hugo miró a Julia por encima de la cabeza de su hija, y la sonrisa que le dedicó la hizo sentir como si fuera a desmayarse. «Porque estoy feliz, princesa», respondió, sin apartar la mirada de Julia. «Muy feliz». Ese día tenían programada una visita privada a la empresa de Hugo, donde los japoneses conocerían las instalaciones y el equipo directivo. Julia había estado nerviosa por este evento en particular, pero ahora, con la nueva dinámica entre ella y Hugo, se sentía más confiada. Durante el recorrido por las oficinas,
Hugo la mantenía cerca, su mano encontrando constantemente la suya o posándose protectoramente en su espalda. Pero lo que más notó Julia fue cómo los empleados respondían a ella. La trataban con genuino respeto y calidez, como si realmente fuera la esposa del jefe. La señora Escudero ha sido una influencia muy positiva en Hugo. Escuchó que uno de los directores le decía al señor Nakamura: desde que están juntos, él está más relajado, más humano. Julia sintió una punzada en el pecho. ¿Qué pasaría cuando todo esto terminara? ¿Cómo reaccionarían estos empleados cuando descubrieran que todo había sido una farsa? Durante el almuerzo en la oficina ejecutiva de Hugo, él se sentó junto a ella, su mano encontrando la suya bajo la mesa. Cada vez que la tocaba, Julia sentía esa familiar descarga eléctrica, pero ahora había algo más: la seguridad de saber que él sentía lo mismo. «Señor Escudero», dijo el señor Nakamura durante el postre, «debo decir que estamos muy impresionados no solo con su empresa, sino con la estabilidad y felicidad que irradian usted y su esposa. Es exactamente el tipo de socio que buscamos». Hugo apretó suavemente la mano de Julia bajo la mesa. «La estabilidad viene de tener a las personas correctas en tu vida», respondió, mirando a Julia con una intensidad que la hizo sonrojarse. Esa noche, después de acostar a Sofía, Julia y Hugo se encontraron nuevamente solos. Esta vez no había eventos que planificar ni actuaciones que ensayar. Solo estaban ellos dos, enfrentando la realidad de lo que había crecido entre ellos. «Julia», dijo Hugo, acercándose a ella en la sala, «necesitamos hablar sobre lo que va a pasar cuando esto termine». Julia sintió que se le encogía el estómago. La realidad la golpeó como un puño. En 2 días, los japoneses se irían. El contrato se firmaría y la farsa habría terminado. ¿Qué pasaría entonces con ellos? «¿Qué quieres que pase?», preguntó, aunque temía la respuesta. Hugo la tomó de las manos, mirándola directamente a los ojos. «Quiero que te quedes», dijo simplemente. «No como mi empleada, no como parte de una farsa. Quiero que te quedes como la mujer de la que estoy enamorado. Quiero que seamos una familia de verdad». Julia sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Era todo lo que había soñado, pero también sabía que las cosas no podían ser tan simples. «Hugo, yo vengo de un mundo completamente diferente. Tu círculo social, tu estilo de vida. No sé si realmente encajo ahí». Hugo se acercó más tomando su rostro entre sus manos. «Tú no tienes que encajar en mi mundo, Julia. Tú vas a transformarlo, como ya has empezado a hacerlo». La mañana del penúltimo día con los japoneses amaneció gris y lluviosa, como si el cielo reflejara la tormenta emocional que se gestaba en el corazón de Julia. Se despertó temprano, antes que Sofía y Hugo, y se dirigió a la cocina para preparar café, necesitando unos momentos de soledad para organizar sus pensamientos. Las palabras de Hugo de la noche anterior resonaban en su mente. «Quiero que te quedes como la mujer de la que estoy enamorado». Era todo lo que había soñado, pero también sabía que la realidad era más complicada que los sentimientos. Estaba perdida en sus pensamientos cuando escuchó pasos en las escaleras. Hugo apareció en la cocina, despeinado y con una camiseta que se ajustaba perfectamente a su torso. Al verla, su rostro se iluminó con una sonrisa que la hizo derretirse. «Buenos días, hermosa», murmuró, acercándose para depositar un beso suave en su frente. Julia cerró los ojos, disfrutando de la sensación de familiaridad doméstica que ese gesto simple le provocaba. «Buenos días», respondió, sirviendo café en 2 tazas. «¿Dormiste bien?». Hugo la estudió con esos ojos grises que parecían ver directamente en su alma. «No mucho», admitió. «Estuve pensando en nosotros, en lo que hablamos anoche». Julia asintió entregándole su taza. Sus dedos se rozaron al tomar el café, y ese simple contacto envió ondas de calor por todo su cuerpo. «Yo también», confesó. «Hugo, hay algo que necesitas saber». Él se acercó más, su expresión volviéndose seria. «Dime». «Anoche, después de que me fui a mi cuarto, llamé al hospital. Mi madre, su condición ha mejorado significativamente con el nuevo tratamiento. Los médicos dicen que tiene muchas posibilidades de recuperación completa». Hugo sonrió, pero Julia vio confusión en sus ojos.
Eso es maravilloso, Julia. ¿Por qué pareces preocupada? Julia respiró profundamente, preparándose para la conversación más difícil de su vida. Porque ahora que mi madre está fuera de peligro, no necesito el dinero desesperadamente, y me pregunto si mis sentimientos hacia ti son reales, o si solo son el resultado de esta situación tan intensa e irreal que hemos vivido. Hugo dejó su taza bruscamente, el sonido resonando en la cocina silenciosa. ¿Estás cuestionando lo que sientes por mí?, preguntó, y había una vulnerabilidad en su voz que partió el corazón de Julia. No lo sé, respondió honestamente. Todo ha pasado tan rápido, tan intensamente. Hace una semana yo era tu empleada, y ahora estamos hablando de amor, de ser una familia. ¿Cómo puedo estar segura de que esto no es solo el resultado de vivir una fantasía? Hugo se acercó, tomando sus manos entre las suyas. Porque yo siento lo mismo que tú, dijo firmemente. Y mis sentimientos hacia ti comenzaron mucho antes de esta semana, Julia. ¿Crees que no me había dado cuenta de cómo me sentía cuando te veía con Sofía? ¿Crees que no noté cómo mi corazón se aceleraba cada vez que sonreías? Julia lo miró a los ojos, buscando alguna señal de duda, pero solo encontró sinceridad absoluta. Esta farsa solo nos dio el empujón que necesitábamos para admitir lo que ya sentíamos, continuó Hugo. Pero los sentimientos, Julia, esos son completamente reales. Antes de que Julia pudiera responder, escucharon pasos pequeños bajando las escaleras. Sofía apareció en la cocina, frotándose los ojos. «Buenos días», murmuró, dirigiéndose directamente hacia Julia y acurrucándose en sus brazos. Julia la abrazó automáticamente, sintiendo como su corazón se llenaba de calidez. Miró hacia Hugo y vio que él los observaba con una expresión de absoluta ternura. «Buenos días, princesa», dijo Hugo, acercándose para besar la cabeza de su hija. «¿Dormiste bien?» «Sí, pero tuve un sueño raro», respondió Sofía levantando la cabeza del hombro de Julia. «Soñé que Julia se iba, y tú estabas muy triste, papá». Julia sintió que se le encogía el estómago. La inocencia de Sofía había tocado exactamente el punto de su mayor preocupación. «Fue solo un sueño, mi amor», dijo Julia suavemente. «Los sueños a veces son raros». Pero Sofía la miró con esos ojos grandes e inteligentes que habían heredado de su padre. «Julia, ¿tú nos quieres a papá y a mí?» La pregunta directa de la niña creó un silencio tenso en la cocina. Julia miró hacia Hugo, quien la observaba con una intensidad que la hizo sentir como si el destino de todos dependiera de su respuesta. «Sí», respondió finalmente su voz firme y clara. «Los quiero mucho, más de lo que pensé que era posible querer a alguien». Sofía sonrió brillantemente, pero luego frunció el ceño. «Entonces, ¿por qué a veces pareces triste cuando crees que no estamos mirando?» Julia se quedó sin palabras. La perspicacia de la niña la había tomado completamente desprevenida. «Porque a veces los adultos nos preocupamos por cosas tontas», intervino Hugo, acercándose para completar el abrazo familiar. «Pero lo que importa es que nos queremos, ¿verdad?» Sofía asintió satisfecha, pero Julia pudo ver en los ojos de Hugo que él había entendido exactamente lo que su hija había percibido: sus miedos, sus inseguridades, su lucha interna entre el deseo y la razón. Esa tarde tenían el evento final, una cena formal en el hotel de los japoneses. Sería la última actuación, el último momento de la farsa, y después de eso tendrían que decidir qué era real y qué había sido solo un sueño hermoso. Julia se preparó para la cena con una mezcla de anticipación y melancolía. Sabía que esa noche cambiaría todo, de una manera u otra. La cena de despedida en el hotel de los japoneses se desarrollaba perfectamente. Julia llevaba un vestido negro elegante que Hugo había elegido especialmente para la ocasión, y durante toda la noche había representado su papel a la perfección. Los Nakamura parecían encantados con la pareja, y las negociaciones habían llegado a un punto donde el contrato era prácticamente una realidad. Pero Julia no podía sacudirse la sensación de melancolía que la embargaba. Era su última noche como la señora Escudero, y una parte de ella no estaba lista para que terminara. Durante la cena, Hugo había sido especialmente atento. Sus dedos encontraban constantemente los suyos,
Sus ojos la buscaban cuando pensaba que nadie estaba mirando, y cada sonrisa que le dedicaba parecía cargada de promesas silenciosas. «Señora Escudero», se dirigió el señor Nakamura hacia ella durante el postre. «Debo decir que usted y su esposo son exactamente el tipo de pareja que admiramos. Su amor mutuo es evidente, y eso nos da mucha confianza en esta alianza empresarial». Julia sintió una punzada de culpa. Si supiera que todo había sido una farsa. «Gracias», respondió sintiendo la mano de Hugo posarse protectoramente sobre la suya. Hugo es un hombre extraordinario. Es fácil amarlo. Cuando dijo esas palabras, miró directamente a Hugo y vio que sus ojos se oscurecían con una emoción intensa, porque ambos sabían que, a pesar del contexto, esas palabras eran completamente verdaderas. Después de la cena, mientras regresaban a casa en el coche, Hugo tomó su mano y la mantuvo entrelazada con la suya durante todo el viaje. «Mañana firmaré el contrato», dijo suavemente. Los Nakamura quedaron completamente convencidos. Julia asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «Me alegro. Sé lo importante que era este trato para ti». Hugo se giró hacia ella, estudiando su perfil en la luz tenue del coche. «Julia, ¿qué pasa? Has estado distante toda la noche». Julia respiró profundamente. Era el momento de ser completamente honesta. «Porque mañana todo esto termina», respondió finalmente, «y no sé qué va a pasar con nosotros después». Hugo le pidió al conductor que los dejara en el jardín de la mansión en lugar de en la entrada principal. Cuando salieron del coche, la tomó de la mano y la condujo hacia el área donde habían bailado la primera noche. «Julia», comenzó, deteniéndose bajo las luces doradas que creaban un ambiente mágico. «Necesito que entiendas algo». La luna llena iluminaba su rostro, y Julia pudo ver la intensidad absoluta en sus ojos grises. «Para mí, esto nunca fue solo una actuación», continuó. «Desde el momento en que te tomé de la mano esa primera noche, supe que había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás». Julia sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. «Pero, Hugo, ¿cómo podemos estar seguros? Todo esto ha sido tan intenso, tan...» Hugo la interrumpió acercándose más, sus manos enmarcando su rostro con una delicadeza que contrastaba con la urgencia en su voz. «Porque te amo», dijo simplemente. «No amo a la actriz que fingió ser mi esposa. Amo a Julia Herrera, la mujer que le devolvió la vida a mi hija, que me hace sonreír sin darme cuenta, que me desafía y me inspira a ser mejor hombre». Las lágrimas finalmente se derramaron por las mejillas de Julia. «Yo también te amo», susurró. «Te amo tanto que me asusta». Hugo la besó entonces, suave pero desesperadamente, como si estuviera sellando una promesa. Cuando se separaron, apoyó su frente contra la de ella. «Entonces quédate», murmuró, «no como parte de una farsa, sino como parte de mi vida real. Quédate y seamos la familia que Sofía necesita, que yo necesito, que tú mereces». Julia cerró los ojos, sintiendo como todas sus defensas se desmoronaban. «¿Y si no soy suficiente para tu mundo? ¿Y si las personas de tu círculo social nunca me aceptan realmente?» Hugo se alejó ligeramente para mirarla a los ojos. «Mi mundo es Sofía y tú. Todo lo demás es secundario», dijo con una convicción que la hizo temblar. «Además, has visto cómo reaccionaron todas las personas importantes esta semana. Te respetan, te admiran. Eres más de lo que cualquiera de ellos podría ser». Julia se quedó en silencio durante un momento, procesando todo lo que él había dicho. Luego una sonrisa lenta se extendió por su rostro. «Está bien», dijo finalmente, «pero con una condición». Hugo la miró con curiosidad mezclada con esperanza. «¿Cuál?» «Quiero que me pidas oficialmente», dijo Julia, sintiendo una mezcla de nerviosismo y travesura, «no como parte de un trato de negocios, sino porque realmente quieres construir una vida conmigo». Hugo sonrió, y era la sonrisa más brillante que Julia había visto jamás. Lentamente, se arrodilló frente a ella en el jardín iluminado por la luna. «Julia Herrera», comenzó, tomando sus manos, «¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres ser mi esposa de verdad, la madre de Sofía y la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida?» Julia sintió que su corazón se iba a salir de su pecho. Era todo lo que había soñado,
presentado de la manera más perfecta posible. «Sí», respondió su voz quebrándose por la emoción. «Sí, quiero casarme contigo». Hugo se levantó y la tomó en sus brazos, girándola mientras ambos reían y lloraban al mismo tiempo. Cuando la bajó, la besó con una pasión que prometía un futuro lleno de amor y felicidad. Pero su momento perfecto fue interrumpido por una voz familiar desde la terraza. «Julia, papá, ¿están jugando en el jardín sin mí?» Sofía corría hacia ellos en pijama, seguida por una empleada doméstica que se disculpaba profusamente. «Lo siento, señor escudero». Se despertó y los vio desde la ventana. Hugo rió, levantando a su hija en sus brazos. «No te preocupes, Carmen. Sofía, ¿qué tal si te contamos una noticia muy especial?» La mañana siguiente llegó con una urgencia inesperada que cambiaría todo el curso de sus planes. Julia despertó con el sonido insistente del teléfono de Hugo, seguido de su voz tensa hablando en japonés desde su oficina. Después de contarle a Sofía sobre el compromiso la noche anterior, la niña había reaccionado con una alegría tan pura que había hecho llorar a Julia. «¿Eso significa que vas a ser mi mamá de verdad?», había preguntado con los ojos brillantes, y cuando Julia asintió, Sofía había gritado de felicidad y los había abrazado con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeña. Pero ahora, mientras se dirigía hacia la oficina de Hugo, Julia presentía que algo había cambiado. Lo encontró colgando el teléfono con una expresión de preocupación que no había visto antes. «¿Qué pasa?», preguntó inmediatamente. Hugo se pasó las manos por el cabello, un gesto que Julia había aprendido a reconocer como señal de estrés extremo. «Era Nakamura», respondió. Aparentemente, un inversor aún más tradicional y poderoso que él acaba de llegar a Barcelona sin avisar. «Se llama Tanaka y quiere conocernos personalmente antes de que se firme el contrato». Julia sintió que se le encogía el estómago. «¿Qué significa eso?» «Significa que tenemos que hacer una última representación», dijo Hugo, acercándose a ella. «Pero Julia, este hombre es diferente. Nakamura me advirtió que Tanaka es extremadamente perspicaz y tradicional. Ha cancelado tratos millonarios porque detectó inconsistencias en las parejas de sus socios». Julia se sentó pesadamente en una silla, procesando la información. «¿Cuándo quiere conocernos?» «Esta noche. Está organizando una cena íntima en su suite del hotel. Solo nosotros 4. El silencio que siguió fue tenso. Julia sabía que después de la noche anterior, después de las confesiones y el compromiso real, esta última actuación sería aún más complicada emocionalmente. «Julia», dijo Hugo suavemente, arrodillándose frente a su silla, «si no quieres hacerlo, lo entenderé. Encontraré otra manera». «No», lo interrumpió Julia tomando sus manos. «Lo haremos. Pero Hugo, después de esta noche, no más mentiras, no más actuaciones. Solo nosotros, siendo reales». Él asintió, llevando sus manos a los labios para besarla suavemente. «Solo nosotros siendo reales», prometió. Esa tarde, mientras Julia se preparaba para lo que esperaba fuera su última actuación, se sintió extrañamente nerviosa. Era como si su relación real con Hugo hubiera hecho que fingir fuera más difícil, no más fácil. Se puso un vestido granate que Hugo le había regalado esa mañana, junto con un collar de perlas que había pertenecido a su madre. Cuando se miró en el espejo, vio a una mujer transformada, pero esta vez la transformación venía desde adentro. La cena en la suite de Tanaka fue tensa desde el primer momento. El hombre era mayor que Nakamura, con ojos astutos que parecían analizar cada gesto, cada palabra, cada mirada entre Hugo y Julia. Durante la primera parte de la cena, todo transcurrió normalmente. Julia se sintió cómoda respondiendo preguntas sobre su matrimonio con Hugo, porque ahora podía hablar de sus sentimientos con completa honestidad. Pero entonces, Tanaka hizo una pregunta que los tomó completamente desprevenidos. «Señora Escudero, tengo entendido que usted trabajaba como niñera antes de casarse con Hugo. ¿Es correcto?» Julia sintió que se le helaba la sangre. Hugo se tensó visiblemente a su lado. Era obvio que Tanaka había investigado su pasado. «Sí», respondió Julia, decidiendo que la honestidad era su única opción. «Trabajé como niñera de Sofía durante varios meses antes de que Hugo y yo nos casáramos».
Tanaka asintió lentamente, sus ojos moviéndose entre los dos. Interesante. Y dígame, ¿fue amor a primera vista o se desarrolló gradualmente durante su tiempo como empleada? La pregunta era una trampa, y Julia lo sabía. Pero mientras miraba a Hugo, vio algo en sus ojos que le dio valor. Decidió apostar todo por la verdad. «Señor Tanaka», comenzó su voz firme, «creo que usted merece completa honestidad». Hugo la miró con alarma, pero Julia continuó. «Yo me enamoré de Hugo mucho antes de que él siquiera supiera que existía, más allá de ser la niñera de su hija. Y cuando él me pidió que fingiera ser su esposa para esta negociación, acepté no solo por el dinero, sino porque secretamente quería experimentar, aunque fuera por unos días, lo que sería pertenecer a su mundo». El silencio en la habitación era ensordecedor. Tanaka los estudió con una intensidad que hizo que Julia temiera haber arruinado todo. «Pero lo que ninguno de nosotros esperaba», continuó sintiendo la mano de Hugo encontrar la suya bajo la mesa, «es que lo que comenzó como una farsa se convirtiera en algo real. Nos enamoramos durante esta semana, de verdad. Y anoche, Hugo me pidió matrimonio de verdad». Hugo la miró con una mezcla de terror y admiración. «Julia», murmuró. «Es la verdad», dijo ella, mirando directamente a Tanaka. «Si eso arruina su trato con Hugo, lo entiendo. Pero no podía seguir mintiendo, especialmente no sobre algo tan importante como nuestro amor». El silencio que siguió a las palabras de Julia se extendió por lo que pareció una eternidad. Tanaka los estudió con una expresión inescrutable, mientras que Nakamura parecía completamente sorprendido por la revelación. Hugo apretó la mano de Julia bajo la mesa, y ella pudo sentir la tensión que irradiaba de él. Acababa de confesar la verdad sobre su farsa al inversor más importante de su carrera, y ninguno de los dos sabía cuáles serían las consecuencias. Finalmente, Tanaka se recostó en su silla y, para sorpresa de todos, comenzó a sonreír lentamente. «Señora Herrera», dijo usando deliberadamente su apellido de soltera, «¿puedo preguntarle por qué decidió decir la verdad? Sabía que podría arruinar todo para su futuro esposo». Julia respiró profundamente, sintiendo que era el momento de apostar todo por la honestidad completa. «Porque he aprendido que el amor verdadero no puede construirse sobre mentiras», respondió, «y porque Hugo merece un socio que valore la integridad tanto como el éxito financiero». Tanaka asintió lentamente, luego se dirigió a Hugo. «Señor escudero, ¿tiene algo que agregar?» Hugo se enderezó, mirando directamente a Tanaka con una determinación que impresionó a Julia. «Señor Tanaka, lo que Julia dice es completamente cierto. Comenzamos esta semana fingiendo estar casados porque creí que era necesario para el negocio, pero lo que descubrimos es que nuestros sentimientos son reales. Si eso significa que perdemos su inversión, lo acepto, pero no voy a permitir que la mujer que amo se sienta culpable por elegir la honestidad». Tanaka los observó durante otro momento tenso, luego se dirigió a Nakamura y le dijo algo en japonés. Los dos hombres intercambiaron algunas frases en su idioma, y Julia notó que Nakamura parecía sorprendido pero complacido por algo. Finalmente Tanaka se dirigió nuevamente hacia ellos. «Hace 30 años», comenzó, «yo estaba en una situación muy similar. Era un joven empresario desesperado por conseguir un contrato importante. Mi esposa y yo llevábamos casados solo 3 meses, y fingimos haber estado casados por 3 años para impresionar a un inversor americano muy tradicional». Julia y Hugo intercambiaron una mirada de sorpresa. «La diferencia», continuó Tanaka, «es que nosotros nunca tuvimos el valor de confesar la verdad. Mantuvimos esa mentira durante años, y aunque conseguimos el contrato, siempre hubo una sombra sobre nuestro matrimonio. Nos divorciamos 10 años después». Tanaka pausó, tomando un sorbo de su té. «Lo que ustedes han demostrado esta noche es algo que rara vez veo en el mundo de los negocios. La capacidad de poner la integridad personal por encima del beneficio económico. Esa es exactamente la clase de carácter que busco en mis socios». Julia sintió que se quedaba sin aire. ¿Qué estaba diciendo? «Señor escudero», continuó Tanaka, «su empresa es sólida, su visión es innovadora y ahora sé que su carácter es intachable. Pero más importante aún,
Tiene una mujer a su lado que no solo lo ama, sino que lo hace mejor hombre. Hugo parecía estar en shock. ¿Significa eso que...? Significa que no solo vamos a proceder con la inversión original, respondió Tanaka con una sonrisa, sino que vamos a aumentarla. Una pareja que puede transformar una farsa en amor verdadero tiene el tipo de alquimia que puede transformar una buena empresa en una extraordinaria. Julia sintió que las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. No podía creer lo que estaba escuchando. «Pero tengo una condición», añadió Tanaka, y Julia sintió que su corazón se detenía. «Quiero ser invitado a su boda real, y quiero que sea aquí en Barcelona, para que pueda ver con mis propios ojos cómo termina esta hermosa historia de amor». Hugo se levantó de su silla y en un gesto completamente espontáneo se inclinó profundamente ante Tanaka. «Señor Tanaka, será un honor tenerlo en nuestra boda». Después de la cena, mientras regresaban a casa, Julia y Hugo permanecieron en silencio durante la mayor parte del viaje, ambos procesando la increíble vuelta que habían dado los eventos. «No puedo creer que dijeras la verdad», murmuró finalmente Hugo, tomando su mano. «¿Estás enojado?», preguntó Julia sintiendo una punzada de inseguridad. Hugo se giró hacia ella, y en sus ojos había una admiración pura que la hizo sentir como si fuera la mujer más extraordinaria del mundo. «Estoy enamorado», respondió. «Más enamorado de lo que pensé que era posible estar. Julia, lo que hiciste esta noche, mostrar ese tipo de valor, esa integridad, me hizo darme cuenta de que no solo te amo, sino que te admiro profundamente». Julia se acercó a él en el asiento trasero del coche. «¿Sabes qué significa esto?», preguntó suavemente. «¿Qué?». «Que oficialmente hemos terminado con las mentiras y las actuaciones. A partir de ahora, todo lo que hagamos será real». Hugo la besó entonces, suave pero apasionadamente, sellando la promesa de un futuro construido sobre verdad, amor y la certeza de que habían encontrado algo extraordinario en el lugar menos esperado. Cuando llegaron a la mansión, Sofía los estaba esperando despierta, habiendo convencido a Carmen de que la dejara quedarse levantada hasta que regresaran. «¿Y cómo fue?», preguntó con la curiosidad natural de una niña de 6 años. Hugo y Julia se miraron, sonriendo. «Fue perfecto, princesa», respondió Hugo levantándola en sus brazos. «Absolutamente perfecto». 3 semanas después de la cena con Tanaka, Julia despertó en lo que ahora era oficialmente su habitación en la mansión Escudero. Hugo había insistido en que se mudara a la suite principal con él, pero habían decidido esperar hasta después de la boda para compartir completamente su intimidad. Los días habían pasado en un torbellino de planificación de boda, reuniones con abogados para formalizar la adopción de Sofía y momentos de pura felicidad doméstica que Julia nunca había imaginado posibles. Esa mañana en particular, se despertó con el aroma de café y tostadas llegando desde la cocina. Al bajar, encontró a Hugo en pijama, cocinando mientras Sofía lo ayudaba subida en un taburete. «Buenos días, familia», murmuró Julia acercándose para besar a Hugo en la mejilla y despeinar cariñosamente el cabello de Sofía. «Julia, estamos haciendo tu desayuno favorito», anunció Sofía con orgullo. «Papá me enseñó a hacer huevos revueltos sin romper las cáscaras». Julia miró a Hugo con una sonrisa divertida. El poderoso empresario que manejaba millones de euros tenía harina en la mejilla y parecía completamente concentrado en la tarea de hacer el desayuno perfecto. «¿Sin romper las cáscaras?», preguntó Julia fingiendo estar muy impresionada. «Bueno», admitió Hugo con una sonrisa traviesa, «puede que hayamos tenido que pescar algunos pedacitos». Su risa llenó la cocina, y Julia se dio cuenta de que estos momentos simples eran exactamente lo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. El teléfono de Hugo sonó, interrumpiendo su momento familiar. Al ver el nombre en la pantalla, su expresión se volvió seria. «Es mi abogado», murmuró a Julia. Sobre los papeles de la adopción, Julia sintió que se le aceleraba el corazón. Habían estado esperando noticias sobre el proceso legal para que ella pudiera adoptar oficialmente a Sofía después de la boda. Hugo contestó la llamada, alejándose ligeramente. Julia pudo escuchar fragmentos de la conversación. «Acelerado, aprobado, listo para firmar». Cuando colgó,
Se giró hacia Julia con una sonrisa que la hizo saber que eran buenas noticias. «Los papeles están listos», anunció. «Después de la boda podrás adoptar oficialmente a Sofía. Serás su madre legalmente». Sofía gritó de alegría y se lanzó a los brazos de Julia. «Voy a tener una mamá de verdad», exclamó, y Julia sintió que las lágrimas de felicidad comenzaban a brotar. Esa tarde, mientras Sofía tomaba su siesta, Julia y Hugo se encontraron en el jardín donde habían bailado por primera vez como pareja casada. Ahora, sentados en el mismo lugar, planeaban su boda real. «¿Estás nerviosa?», preguntó Hugo jugando con los dedos de Julia. «¿Por la boda?». «No», respondió ella, «por convertirme oficialmente en la señora Escudero y en la madre de Sofía». «Un poco». Hugo se acercó más, enmarcando su rostro con sus manos. «¿Sabes lo que me dijo Sofía ayer?», preguntó suavemente. Julia negó con la cabeza. «Me dijo que ya no tiene pesadillas sobre que su primera mamá se fue, que ahora sueña con todas las cosas que van a hacer juntas cuando seas oficialmente su mamá». Julia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Hugo, a veces no puedo creer que esto sea real. Hace solo un mes yo era solo la niñera que estaba secretamente enamorada de ti. Y ahora eres la mujer con la que voy a casarme en 3 días», la interrumpió besando suavemente sus labios. «La mujer que va a ser la madre de mi hija, mi socia en todo, mi mejor amiga y el amor de mi vida». Se besaron bajo el sol de la tarde, y Julia supo que había encontrado exactamente donde pertenecía. Esa noche, después de acostar a Sofía, Julia encontró a Hugo en su oficina, trabajando en algunos documentos de último minuto. «¿No puedes dejar el trabajo ni siquiera 3 días antes de la boda?», preguntó con tono juguetón. Hugo levantó la vista y sonrió. «Estaba terminando algo especial», respondió, mostrándole un documento elegante. «Los papeles para establecer la fundación que discutimos». Julia se acercó, leyendo por encima su hombro. Era la documentación para crear una fundación que proporcionaría tratamientos médicos gratuitos para familias de bajos recursos, inspirada en la experiencia de Julia con la enfermedad de su madre. «Hugo», murmuró emocionada, «quería que fuera tu regalo de bodas», dijo él, levantándose para abrazarla. «Algo que honre tu historia y que nos permita ayudar a otras familias que están pasando por lo que tú pasaste». Julia lo besó profundamente, sabiendo que cada día que pasaba se enamoraba más de este hombre extraordinario que había transformado su vida de maneras que nunca había soñado posibles. «Te amo», murmuró contra sus labios. «Te amo tanto que duele de lo hermoso que es». «Yo también te amo», respondió él, «y en 3 días todo el mundo lo sabrá oficialmente». 6 meses después de la boda, Julia despertó en los brazos de Hugo con el sol de Barcelona, filtrándose suavemente por las cortinas de su dormitorio compartido. Ya no había separación entre ellos. Eran completamente uno en todos los sentidos de la palabra. La boda había sido perfecta. Una ceremonia íntima en el jardín de la mansión, con Tanaka como invitado de honor, la madre de Julia, completamente recuperada, llorando de felicidad en primera fila, y Sofía como la dama de honor más hermosa del mundo. Cuando Hugo y Julia se besaron como marido y mujer, no había ni rastro de actuación, solo amor puro y verdadero. Hugo se movió en sus brazos, despertándose lentamente. «Buenos días, señora Escudero», murmuró contra su cuello, depositando besos suaves que la hicieron sonreír. «Buenos días, mi amor», respondió Julia girándose para mirarlo a los ojos. En estos 6 meses habían encontrado un ritmo perfecto como familia. Hugo había delegado más responsabilidades en la empresa para pasar más tiempo en casa. Julia había comenzado a trabajar activamente en la fundación, encontrando una pasión que nunca supo que tenía por ayudar a otras familias, y Sofía había florecido de maneras que ninguno de los dos había anticipado. «¿Recuerdas qué día es hoy?», preguntó Hugo con una sonrisa misteriosa. Julia frunció el ceño pensando. «Viernes. Es el aniversario de 6 meses de cuando me pediste que fingiera ser tu esposa», dijo Hugo, riéndose suavemente. Julia lo miró con sorpresa. «No fue así como pasó»,
protestó golpeándolo juguetonamente en el pecho. ¿No?, preguntó Hugo fingiendo inocencia. Entonces, ¿cómo fue? Tú me pediste que fingiera ser tu esposa, señor escudero, respondió Julia besándolo en la nariz. Y fue la mejor decisión terrible que tomaste en tu vida. Decisión terrible, que se convirtió en la mejor decisión de mi vida, corrigió Hugo, besándola profundamente. Su momento íntimo fue interrumpido por pasos pequeños corriendo por el pasillo, seguidos por una pequeña voz gritando: «¡Mamá, papá, despierten!». Sofía irrumpió en la habitación, saltando directamente a la cama entre ellos. A los 7 años, había crecido más segura, más feliz, más completa de lo que había sido en años. «Buenos días, princesa», dijeron Hugo y Julia al unísono abrazándola entre los dos. «¿Adivinen qué?», anunció Sofía con emoción. «Carmen me dijo que hoy hace exactamente 6 meses que mamá Julia se convirtió en mamá Julia de verdad». Julia y Hugo intercambiaron una mirada sobre la cabeza de su hija. Era cierto. Ese día habían finalizado oficialmente la adopción. «¿Y cómo quieres celebrar?», preguntó Julia acariciando el cabello de Sofía. «¿Podemos ir al parque donde papá te pidió matrimonio? ¿Y podemos llevar una comida campestre? ¿Y podemos invitar a la abuela María?». La madre de Julia, quien ahora vivía en un hermoso apartamento cerca de la mansión y había desarrollado una relación especial con Sofía, había insistido en que la llamara abuela María. «Por supuesto», respondió Hugo. «Vamos a celebrar en grande». Esa tarde, extendieron una manta en el mismo jardín donde habían bailado por primera vez, donde Hugo le había propuesto matrimonio real, donde habían construido tantos recuerdos hermosos. La madre de Julia había llegado con una tarta casera, y Tanaka, quien se había convertido en una especie de abuelo adoptivo para Sofía, había enviado flores desde Japón. Mientras veían a Sofía correr entre los árboles, persiguiendo mariposas con la misma energía alegre que había desarrollado desde que se sintió completamente segura en su nueva familia, Julia se recostó contra Hugo. «¿Alguna vez imaginaste que terminaría así?», preguntó suavemente. Hugo la abrazó más fuerte besando la coronilla de su cabeza. «Nunca», admitió. «Pensé que estaba pidiendo una semana de actuación. No sabía que estaba pidiendo el resto de mi vida». «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Julia, aunque ya conocía la respuesta. «Solo de una cosa», respondió Hugo, y Julia se tensó ligeramente. «Me arrepiento de haber tardado tanto en darme cuenta de que ya estaba enamorado de ti mucho antes de pedirte que fingieras ser mi esposa». Julia sonrió, girándose en sus brazos para mirarlo. «No importa cuánto tardaste en darte cuenta», dijo. «Lo que importa es que al final terminamos donde debíamos estar». Se besaron suavemente mientras Sofía corría hacia ellos. «Mamá, papá, miren lo que encontré». Sofía les mostró una pequeña margarita que había recogido. «Es para ustedes», anunció, «porque me dieron la familia más hermosa del mundo». Julia sintió que las lágrimas de felicidad amenazaban con brotar nuevamente. Tomó la flor de las pequeñas manos de Sofía y la puso en su cabello. «Nosotros también tenemos la familia más hermosa del mundo», respondió. Mientras el sol se ponía sobre Barcelona, los tres permanecieron abrazados en el jardín, sabiendo que lo que había comenzado como una farsa se había transformado en la historia de amor más real y hermosa que cualquiera de ellos podría haber soñado. Y en el fondo de su corazón, Julia sabía que a veces las mejores cosas de la vida llegan cuando menos las esperas, envueltas en propuestas imposibles que resultan ser exactamente lo que tu alma estaba buscando. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos, podemos reescribir nuestras propias historias.